buenas tardes. Siendo las 14:38 vamos a dar inicio al trabajo de la Comisión de Seguimiento y Control de este día martes 24 de septiembre. El tema único a tratar es el informe de proceso de declaración de impacto ambiental, diseño del proyecto Construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos de la Cuenca del Lago General Carrera, Chile Chico, Río Ibáñez. Expone don Julián Carnas, director de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la región de Aysén. Agradecemos a la profesional de apoyo del Gobierno Regional de Secretaría Ejecutiva, doña Catalina Joy. Saludamos también a los consejeros y consejeras presentes, miembros de la comisión, como titular también de la comisión, don Víctor Escobar Mardones, doña Paula Acuña, y también a los profesionales de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional que nos acompañan. Vamos a dar inicio entonces, vamos a pedirle a don Julián que pueda iniciar con la presentación, agradecerle también la presencia, por supuesto, y vamos a estar escuchando atentos. Al final de la presentación lo ideal es poder iniciar rondas de consultas, a no ser que haya algo muy digamos, que amerite poder interrumpir la presentación, ¿ya? Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludo a usted y a cada uno de los consejeros que nos acompañan. Estoy presente que hoy día también me acompaña Richard Muñoz, el encargado de Evaluación y Participación Ciudadana, encargado de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana dentro del servicio. Y bueno, se nos ha solicitado venir a esta comisión para conversar un poco más y explicar un poco más los antecedentes relativos a la inadmisibilidad que recibió el proyecto Construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos para la Cuenca General Carrera, Chile Chico, Río Ibáñez, motivo por el cual he preparado una pequeña presentación que les pido me puedan acompañar un segundito para verla, que en rigor comienza con quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Servicio de Evaluación Ambiental, un organismo más dentro de este aparato que es la institucionalidad ambiental que tiene nuestro país. Nosotros somos el Servicio de Evaluación Ambiental y a nuestro cargo está como una de las primeras responsabilidades la administración de un instrumento de gestión ambiental que es el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Instrumento que es de carácter preventivo y que se traduce en un procedimiento, el procedimiento de evaluación, que busca determinar si los impactos ambientales de un referido proyecto o actividad se ajustan a la normativa vigente o no. Por ello, en rigor, todo proyecto que se quiera o actividad que se quiera desarrollar en nuestro país debe primero someterse a una pregunta: ¿debe o no ingresar a evaluación ambiental? Y para ello nuestra ley, el artículo 10 de la ley 19.300, nos entrega un listado de aquellos proyectos que deben someterse sí o sí a evaluación ambiental, estableciendo así la tipología de ingreso, la cual luego es complementada por el artículo 3 del reglamento del CIA. Una vez aclarada esa inquietud si un proyecto debe o no someterse a evaluación ambiental, y para el caso de que deba ingresar a evaluación ambiental, la siguiente inquietud que tenemos que resolver es con qué instrumento deberá someterse a evaluación, entendiendo que existen dos vías de ingreso: la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental. En un caso se descarta la generación de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, es decir, no se generan impactos significativos. Y en el otro caso se reconoce la existencia de estos impactos significativos y por tanto se tienen que abordar, se tiene que hacer cargo el titular de estos mismos. Ahora, una vez que un proyecto, por su tipología, debe ingresar a evaluación ambiental, tiene que seguir un procedimiento que es más o menos lo que tenemos ahora en pantalla, desde su ingreso, su admisibilidad, que es una etapa inicial dentro del procedimiento de evaluación, a el procedimiento mismo, que es cuando el contenido de la declaración o el estudio se comparte, se entrega a los distintos servicios que participan de la evaluación ambiental, los organismos de la Administración del Estado con competencias ambientales o AECAS, para que ellos, desde su área de expertise, puedan emitir pronunciamientos y ver si efectivamente el proyecto se ajusta o no a su normativa, si hay alguna inquietud, si hay algo que queda por esclarecer o si efectivamente hay algo que no está bien en un determinado proyecto. Esa es una etapa, vale señalar, posterior a la admisibilidad. Solamente una vez admitido a trámite un proyecto, este se comparte con los demás servicios públicos y empieza el procedimiento de evaluación propiamente tal, que es
la revisión ya detallada del contenido de la actividad o proyecto que se quiere ejecutar. Y la cual, como podemos ver en la imagen, oscila entre distintas consultas que se pueden realizar a los titulares, que son estas IXARA, las respuestas que el titular va entregando, que son las llamadas adendas, para eventualmente concluir con un informe de calificación que conduce a una calificación ambiental, que puede ser positiva o negativa. Ahora, en lo que refiere al proyecto que hoy día vamos a conversar, estábamos ahí, en la primera parte, que es el ingreso y admisibilidad del proyecto. Y por ello, nuestra ley y también nuestro reglamento nos entrega líneas de acción y márgenes para poder realizar lo que es un examen de admisibilidad y determinar, en base a una revisión, si el proyecto tiene algún error administrativo o no. Por ello, se nos mandata realizar una verificación rigurosa del tipo de proyecto y la guía de evaluación, lo cual se complementa con el artículo 31 del reglamento, que nos da un plazo, un término de solo 5 días para realizar este examen, y nos mandata que si la presentación no cumpliere con alguna de las exigencias indicadas, se procederá sin más a dictar la resolución de inadmisibilidad. Entonces tenemos que el examen de admisibilidad propiamente tal es una revisión formal que se realiza en una etapa muy temprana del procedimiento, antes de que comience la evaluación ambiental propiamente tal, y donde tenemos que revisar, entre otras cosas, el tipo de proyecto y la vía de evaluación escogida, llámese si una declaración, un impacto o un estudio, perdón, en caso de que sea muy evidente, requisitos distintos de la presentación e identificación del titular, cómo se formaliza, las copias que se entregan, etc. Y si es que el titular, en su presentación, en lo que nos entregó a nosotros, dio cumplimiento a presentar el contenido común y mínimo que tiene que llevar toda declaración de impacto ambiental o todo estudio de impacto ambiental. De ello, de este análisis, de esta verificación rigurosa, surge luego una resolución de admisibilidad o inadmisibilidad. Ahora, un proyecto que ingresa a evaluación ambiental, como les decía recién, tiene que cumplir con ciertos contenidos comunes, que son los que vemos aquí en pantalla muy someramente, no voy a profundizar demasiado en ellos, pero también tiene que cumplir con ciertos contenidos mínimos. Especialmente en el caso de la declaración de impacto ambiental, estos están tratados en el artículo 19 del reglamento, y en particular en lo que más nos respecta respecto de la resolución que vamos a analizar, habla, por ejemplo, de la descripción del proyecto de actividad, entregándonos así información, o sea, requiriendo que la información que se nos presente aborde, por ejemplo, la identificación del titular, antecedentes generales del mismo, nombre del proyecto, la descripción de las distintas partes, acciones que se quieran ejecutar, las distintas fases, construcción, operación, cierre, entre otras. Así como también tiene que entregar antecedentes para poder efectivamente justificar que no haya sido necesario presentar en vez un estudio de impacto ambiental, y por tanto tiene que entregar antecedentes para justificar la inexistencia de estos impactos significativos. Ello, desde luego, dentro de muchos otros requisitos que también están establecidos dentro de la normativa artículo 19, como por ejemplo la enunciación de si hay o no compromisos ambientales voluntarios, una ficha resumen, que es hoy día, valga decir, fundamental, como vamos a analizar un poco más adelante, a propósito de la modificación normativa que recibió el reglamento a comienzos de este año, entre otros que están ahí y los pueden también visibilizar. Dicho todo lo anterior, nos damos cuenta, y así de forma muy enunciativa, que una declaración, un proyecto que ingresa a evaluación mediante esta vía, contiene una gran cantidad de información. Y por lo mismo, el examen de admisibilidad, esa primera revisión que se realiza dentro de los primeros 5 días, tiene que velar porque efectivamente estén todos los tomos, estén todos los contenidos tratados. Por lo mismo, el instructivo de examen de admisibilidad nos señala que, y aquí cito, el examen de admisibilidad exige una revisión minuciosa de los aspectos formales a que hacen mención los artículos previamente citados y de la vía de evaluación mediante la cual el proyecto ha sido sometido al CIA, de manera de constatar un evidente error respecto de la vía de ingreso de evaluación ambiental, quedando, y aquí el énfasis, quedando la revisión de fondo exhaustiva del contenido de los antecedentes presentados para una posterior
evaluación, para la posterior evaluación ambiental del proyecto de actividad. Ahora bien, como les comentaba también hace unos minutitos, a comienzos de este año se publicó el Decreto Supremo 30 del año 2023 que modificó el reglamento de evaluación de impacto ambiental y que en lo medular incorporó dos matices fundamentales. Por un lado, el cambio climático, que como ustedes sabrán, en el año 2022 se dictó la Ley Marco de Cambio Climático modificando y dándole una sistematicidad a el sistema de cambio climático en nuestro país, y la incorporación del Acuerdo de Escazú, con lo cual se busca garantizar una participación efectiva de la comunidad, reduciendo todas aquellas brechas por la información que puede haber, que puede no ser de repente tan clara, para poder promover una participación ciudadana que sea lo más oportuna, abierta e inclusive posible. Ahora bien, en lo que refiere al proyecto en comento, al proyecto de construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos Cuenca General Carrera Chile Chico Río Ibáñez, uno de los primeros elementos que se revisó en esta y que se identificó en esta revisión somera, formal, que es la admisibilidad, dijo relación con el nombre. Toda vez que el nombre de un proyecto, especialmente hoy día, a partir de las modificaciones que nos mandata Escazú, debe reflejar claramente el tipo de proyecto que se pretende ejecutar, en un lenguaje que sea claro, sencillo y de fácil comprensión al público. Debe reflejar el giro de la actividad y por qué está ingresando a evaluación ambiental, cuál es la tipología del mismo. Y adicionalmente, y en la medida que sea algo relevante, debe incorporar también algún antecedente relativo a su localización. A este respecto, en un primer apartado se identificó, respecto del proyecto como se nos presentó en su oportunidad, que no se daba cumplimiento a lo anterior, toda vez que el proyecto no abarcaba la operación del Centro de Gestión de Residuos, sino solamente la construcción, quedando un poco en el aire qué iba a pasar después con este proyecto. No se vinculó a la tipología de ingreso del proyecto, entendiendo también que estamos en presencia de un área bajo protección oficial, que viene siendo la SOI Chelenco, y tampoco quedó tan claro en la presentación que se nos hizo, y especialmente en el nombre propiamente tal, cuál es su localización, por cuanto se habla de la cuenca del General Carrera, se identifican dos localidades o dos comunas, y no queda claro, por tanto, cuál es el espectro total que abarca el referido proyecto, lo cual, desde luego, puede generar expectativas o una desinformación respecto de un proyecto determinado. De igual forma, tanto en las fases de la descripción del proyecto para la fase de construcción como de operación, la declaración de impacto ambiental presentada no entregó antecedentes, no cuantificó las emisiones de gases de efecto invernadero y los forzantes climáticos de vida corta, algo también fundamental hoy día, atendido a la Ley Marco de Cambio Climático, y tampoco justificó por qué no iban a ver o no era relevante abordar esta materia. Quedamos en el aire respecto de este punto en particular. Y ahora, respecto de el artículo 11 letra B, en particular, el artículo 11 propiamente tal, en lo que refiere a la inexistencia de impactos significativos, algo fundamental en este tipo de análisis, de este tipo de proyectos, nos dimos cuenta también que lo presentado no entregó antecedentes, ni tampoco justificó el por qué no los entregó, relativos a potenciales impactos generados por pérdida de resiliencia climática de los ecosistemas, o cómo podía afectarse el valor paisajístico del lugar, llámese si se obstruye la magnitud o duración en la que se obstruye la visibilidad de una zona con valor paisajístico, o en que se alteren los atributos de una zona con valor paisajístico. Por último, la presentación que recibimos tampoco entregó información respecto de la magnitud en que se vaya a remover, deteriorar o modificar monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, ni tampoco la potencial afectación que podría ocurrir a lugares o sitios en que se lleven algunas manifestaciones habituales propias de la cultura y folclore de la comunidad o de los pueblos indígenas que puedan estar presentes en el referido espacio, en el referido lugar. Por lo cual, en esa situación, en ese escenario, los antecedentes que se presentaron en
el proyecto propiamente tal, en la declaración de impacto ambiental, resultaron ser insuficientes para sortear esta primera etapa, que es la admisibilidad, de lo cual surgió una resolución, que es la resolución de inadmisibilidad propiamente tal, donde todas estas observaciones quedaron manifiestas para que el titular, en una próxima eventual presentación, pueda hacerse cargo de ello, de modo de que la próxima vez que ingrese, si es que ingresa a evaluación ambiental, lo haga acompañando estos antecedentes o subsanando aquello que haya que subsanar, en particular en lo referente al nombre. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, director. Clarísima la presentación y los antecedentes que dicen relación con esta declaración, con este proceso de admisibilidad, ¿cierto?, en el cual habría salido inadmisible la consulta que se hizo respecto del informe de declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos de la Cuenca General Carrera. La verdad es que se habían presentado varias dudas al respecto, de partida por instalar también un concepto que es nuevo respecto de todo el proceso de gestión de residuos que tiene que ver con la disociación anóxica, más conocida como termólisis, que finalmente es el concepto más técnico que se utiliza para referirse a ese proceso. También estuvieron los profesionales, bueno, aquí está Paula Cruces de la DIF, los profesionales de la DIF en su minuto explicando, estuvo el alcalde también aquí haciendo referencia de esta iniciativa, manifestándola, digamos, de manera muy abierta y muy también autoconvencida sobre que esto era lo mejor que nos podía pasar como región. Donde finalmente en esta etapa de inadmisibilidad uno ve la poca prolijidad que existe respecto de esta iniciativa, que si bien se nos presenta como algo positivo, que más allá los expertos evaluarán si eso es o no así, más allá de los juicios que uno pueda tener respecto al proceso mismo, pero finalmente lo que nosotros necesitábamos tener certeza también es de esta otra parte, ¿no? Porque uno lo que puede obtener como antecedentes, si bien son públicos, cuesta quizás darle la lectura un poco y comprender también un poco el proceso. Así que se le agradece, director, la presentación. Consejera Paula Acuña. Sí, yo igual quiero agradecer los antecedentes porque el primer día cuando vino el alcalde Luperciano, de alguna forma hizo sentir que esto era una polémica casi inventada que existía en torno a la preocupación de las comunidades por la creación de esta planta. Y ahí también desde el gobierno regional igual se identificaron algunos problemas y ahí ha sido importante también la labor que ha tenido de que esto no es algo meramente político, sino es algo que de verdad va a generar un impacto o se desconoce el impacto que va a tener en la calidad de vida de las personas. Y ahí nosotros habíamos identificado 4 problemas. Uno, la innovación y el riesgo de que no haya sido implementada previamente en Chile. Lo segundo tenía que ver con el proceso de evaluación ambiental y por eso nosotros lo citamos a ustedes para conocer bien los antecedentes. Lo tercero, la viabilidad económica, si es que posiblemente cuando ingrese al sistema integrado de banco de proyectos del MIDESO, si va a obtener o no el dato, porque además tiene un costo muy elevado. Y lo cuarto es la eficiencia energética. Entonces por eso también en la comisión de seguimiento entendimos que era importante convocarlos a ustedes, pero también para que la ciudadanía, después esto va a ser subido a la plataforma del gobierno regional, puedan también conocer qué fue lo que ocurrió en el sistema de impacto ambiental. Un poco ese era el contexto, pero igual estamos agradecidos. Igual ese día también yo noté una actitud un poco irónica del alcalde Luperciano con respecto a este proyecto, en realidad haciendo sentir que el gobierno regional estaba poniendo trabas frente a un proyecto que era muy innovador y muy importante para la región, y sabemos que eso no es así que solamente quería comentar esa situación. Sí, gracias, consejera. Director, yo tengo una consulta respecto de lo que se señala aquí, porque si bien es un antecedente preliminar, antes de iniciar propiamente tal el proceso mismo, digamos, de declaraciones o evaluaciones, ¿de qué depende? Porque en algún minuto salió haciendo referencia en una de las láminas de que el proceso de inadmisibilidad se había dado precisamente porque no había sido clarificador o no tenía relación
con la tipología del proyecto y si es que era declaración o era evaluación. Finalmente, ¿cómo logramos determinar eso? Porque en lo personal, considero que este proyecto es de tal envergadura que no solamente significa la construcción del centro de residuos en sí mismo y su operación, sino que además significa construir distintos puntos también en donde vayan acopiando, digamos, estos residuos, porque vamos a tener que tener una cadena, digamos, de distribución o de puntos de separación de residuos, y eso también tiene que estar asociado también a un plan de manejo, a un modelo de gestión diferente de los residuos para que puedan llegar a esta disposición final, que se supone que debiese ser una disposición final, en donde tampoco visualicé, al menos en los antecedentes que están subidos en la plataforma, la eventual disposición final de este material inerte que estaría siendo, digamos, el resultado de este proceso de termólisis. Tampoco lo vi reflejado, digamos. Entonces, ¿quién determina finalmente o cómo se determina si es una declaración, si es una evaluación, más allá de todos los otros antecedentes quizás más asociados a áreas de protección, ¿cierto? Más allá de eso que tenga que ver con el impacto propiamente tal de la iniciativa? ¿Cómo logramos definir eso? Ya, a ver. La normativa lo que franquea en estricto rigor es que es el titular el que toma la determinación de si ingresar por vía de una declaración o un estudio de impacto ambiental, que son las dos alternativas con las cuales podemos evaluar un proyecto. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, esa potestad que tiene el titular, cuando ingresa a evaluación ambiental, se va acotando porque el procedimiento mismo está diseñado para que los organismos que participan, o el mismo servicio de evaluación, o la comunidad, cuando en el evento de que haya una participación ciudadana, entregue más antecedentes, releve información y por tanto pueda resaltarse, en el caso de que sea procedente, que puede ocurrir en cualquier proyecto, que se genera un impacto de carácter significativo de aquellos del artículo 11 de la ley. En ese sentido, un proyecto que ingresa por vía de declaración puede tener un término anticipado en caso de ser necesario, si es que en los primeros 30 días se determina que la vía de ingreso no correspondía a la escogida, a la declaración de impacto ambiental. Ello, desde luego, del estudio y el análisis ya de fondo de los antecedentes presentados. En este caso, nosotros todavía no hemos realizado ese examen de fondo, toda vez que el proyecto, en estricto rigor, no ha sido admitido al sistema de evaluación propiamente tal. Entonces, eso es una de las potestades que existen durante el curso de la evaluación y que también pueden surgir a partir de nuevo, los antecedentes que entreguen los distintos servicios o la comunidad. Ello, sin perjuicio de que, y aquí hago una apreciación única exclusivamente, más que la forma, el motivo de por qué ingresó a evaluación era el nombre, el que no acotaba muy bien y no clarificaba muy bien esa tipología, por cuanto el contenido efectivamente analizaba distintas materias, solo que falta información. Sí. Colegas, yo no sé si tienen consulta respecto de la presentación, algo que acotar. Yo creo que es un tema altamente importante, no solo para digamos, el tema en cuestión, que hoy día no tiene, que era esta otra parte del puzzle que nos había faltado. Habíamos tenido la TIC de alguna manera exponiendo, habíamos tenido el municipio, pero nos faltaba también yo creo que la entidad más importante finalmente, que es más determinante. Yo sigo teniendo más dudas sobre los procesos, principalmente del servicio. ¿En qué momento o por qué llega finalmente una iniciativa? Y aquí a lo mejor me voy a pasar a otro tema, pero tiene relación con los maquis de Puerto Guadalajara. Porque finalmente los maquis inició con un proceso, se evaluó con un proceso, se construyó bajo ese mismo proceso, evaluado, admitido, y finalmente termina siendo denunciado
en donde se determina por parte del Tribunal Ambiental de que no debía ser una declaración, sino que un estudio. Entonces, finalmente, ¿cuál es el margen de error que también tiene el servicio? ¿Cómo han podido evaluar esto en este último tiempo? Porque lo que no nos puede pasar, o sea, en lo ideal, ¿no?, como gobierno regional, es equivocarnos tanto, ¿no? Porque sin duda que uno va a ir siempre por apoyar todas estas materias que sean innovadoras, ¿cierto?, que lleven desarrollo, en donde uno pueda observar finalmente soluciones que son muy importantes y de alto impacto en materia de gestión de residuos sólidos. Las comunidades en sí mismas han empezado a trabajar en lo que tiene que ver con compostaje, con cosas, digamos, que son muy individuales o colectivos, digamos, dentro de lo comunitario, pero claramente tenemos que avanzar hacia algo mayor que beneficie a toda la población, que los involucre a todos. Pero ¿en qué momento finalmente el servicio logra poder hacerse como una autoevaluación respecto del proceso mismo? Bueno, a ver, primero ahí para solo clarificar, en el caso del proyecto Luzmaki, no ha ingresado a evaluación ambiental, o sea, no ha culminado, mejor dicho, ningún procedimiento de evaluación ambiental. Ingresó en su oportunidad y hoy día el proyecto estamos a espera de que vuelva a ingresar eventualmente, si es que así se estima por sus titulares, pero en particular ese proyecto no ingresó a evaluación. No ha ingresado, ¿Y cómo se puede construir un proyecto si no está terminado el proceso? Porque en definitiva eso a mí me da la posibilidad, voy a mezclar quizás un poco las cosas, pero me abre la posibilidad, si yo fuera alcalde, de finalmente construir esto, conseguir los recursos, total, da lo mismo, cuando después termina el proceso. Bueno, ¿Cómo día, conjugamos finalmente los tiempos? La normativa actual, lo que nos mandata a nosotros como servicio de evaluación ambiental es a recibir estas iniciativas y a evaluarlas en su medida. Nosotros no tenemos dentro de nuestras facultades y competencias el requerir que un proyecto se someta forzosamente a evaluación ambiental. Eso no está dentro de nuestras competencias. Esa es competencia propiamente tal de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, respondiendo a esa inquietud, un proyecto que no se evalúa ambientalmente, debiendo evaluarse ambientalmente, da pie a que la Superintendencia del Medio Ambiente realice un proyecto, o sea, una fiscalización y un posterior requerimiento de ingreso de evaluación ambiental. Hoy día complementado con todas las vicisitudes y particularidades que entrega la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, que también algo se refiere al respecto. Pero nosotros como servicio de evaluación ambiental tenemos única y exclusivamente dentro de nuestras facultades el administrar este sistema, por lo que es cuando los proyectos ingresan, ya sea por orden de la Superintendencia, del Tribunal Ambiental, bueno, o cualquier tribunal en rigor, o bien por iniciativa propia de un titular, nosotros tenemos el mandato de ahí entonces realizar la evaluación ambiental. Por ello, en respuesta a su consulta, en el caso propiamente tal de un proyecto que no se ejecuta, que no se evalúa, mejor dicho, y que se ejecuta por otra vía, quien está en mejor posición y dentro de sus competencias para dar una respuesta mayor, vendría siendo la Superintendencia del Medio Ambiente, que es otro organismo. Sí, finalmente igual quedamos como un poco en el aire, porque en definitiva no es contraproducente ni tampoco es estrictamente necesario que pase por un sistema de evaluación para que un proyecto sea construido. Lo digo solamente por los temores y porque finalmente las mismas justificaciones que ustedes dan como servicio para no declarar admisible esta iniciativa, pero que sin embargo pudiese finalmente llevarse a la vida, ¿no? Ejecutarse de manera, entre comillas, normal, obteniendo quizás financiamiento, con todo lo que eso significa, sin necesidad específicamente de que esto sea evaluado, de que se puedan hacer observaciones, de que finalmente se puedan hacer los estudios de cuántas emisiones de gases, por ejemplo, tiene, cuánta filtración de aguas subterráneas, por ejemplo, de líquido. Entonces hay como harta cosa detrás que a lo mejor uno también como simple mortal desconoce. La profesional de la DIC me estaba pidiendo la palabra, doña Paula. Sí, muy cortito. Lo que pasa es que en el caso por el sector privado, eso no es así. Pero
Pero en el caso del sector público no es posible porque para poder presentarse a financiamiento del gobierno regional va a requerir primero pasar por el Ministerio de Desarrollo Social. Y el Ministerio de Desarrollo Social sí o sí va a pedir la resolución de distribución de Estado. Entonces no podría obtener financiamiento sin tener resolución de calificación ambiental, y sin resolución de calificación no puede, no va a poder entrar o sea, no va a poder obtener esa resolución de calificación ambiental si no ha ingresado al sistema. Entonces, al menos con los recursos públicos no se podría, con los privados es distinto, porque ahí en realidad es el proponente el que presenta y puede en el fondo hacer una construcción sin pedir permiso a nadie, y lo que ocurre ahí es que puede haber una denuncia de alguien que dice, oye, están construyendo acá, y hace la denuncia, y entonces se produce lo que señalaba recién el director. Colegas, no hay consultas, entonces hay que realizar. Yo creo que, bueno, aprovechando que Víctor es presidente de la Comisión de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente, creo que sería bastante importante quizás ahondar mucho más sobre este proceso. Creo que es súper bueno que los colegas también los conozcan, se empapen de esto. Muchos de los proyectos asociados a electrificación rural, a agua potable, a muchas otras iniciativas que nosotros aprobamos dentro de este consejo, ya sea con fondos, digamos, sectoriales o con fondos del gobierno regional, tienen relación con procesos de evaluación de impacto medioambiental, tienen procesos de declaraciones, y creo que es súper importante que como consejeros también todos manejemos más o menos la misma información y sepamos de lo que estamos hablando, sepamos inclusive en lo más mínimo cómo buscar esta información, cómo llegar a las declaraciones, cómo descargarla y cómo leerla. Finalmente creo que es un material súper importante, así que creo igual que sería beneficioso para todos poder tener una presentación quizás un poco más extensa, pero que tiene relación con estos dos procesos, poder diferenciarlos, poder asociarlos a cada una de las iniciativas quizás como ejemplo para los colegas. Sí, ningún problema, Presidenta. De hecho, a disposición absoluta. Como le decía en algún momento anterior, la institucionalidad ambiental que tenemos hoy día, a partir de las distintas modificaciones que han existido, nos lleva a tener hoy día un órgano fiscalizador que es la Superintendencia, y nosotros que somos una entidad netamente de evaluación de los proyectos, entendiendo desde luego que ellos tienen una vinculación muy importante en nuestra región, así que desde ya estamos a disposición. Muchas gracias, Julián. Agradecerte a ti, también a don Richard Muñoz, que estuvo acompañando también. Estuvo a cargo del proceso de esta evaluación, ¿cierto? ¿O es el evaluador? Él es el encargado de evaluación, él supervisa y administra en rigor todos los procesos que llevamos dentro de la región. Así agradecerle la presencia, y esperamos poder contar con ustedes, como le digo, quizás en un trabajo más profundo que tenga que ver con esto, creo que siempre es bueno poder conocer y saber de qué lo que estamos hablando, que hablamos sobre declaraciones, cuando hablamos de evaluaciones, digamos que es súper importante. Muchas gracias. Colegas, no habiendo más consultas, y habiendo terminado el trabajo de esta comisión, siendo las 15 horas con 11 minutos, damos por finalizado el trabajo de la Comisión de Seguimiento y Control.